Parecía solo un anciano obstinado que se había negado a vender su parcela de tierra en medio de la ciudad durante décadas. Los promotores inmobiliarios le ofrecieron millones, le prometieron apartamentos y riqueza, pero él siempre decía no. Todos pensaban que era extraño e incluso loco, pero cuando murió y la gente entró en su casa, finalmente descubrieron la verdad. Suscríbete y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. La ciudad parecía un organismo vivo, una criatura inmensa de acero y cristal que nunca descansaba, que respiraba con el humo de los autobuses y se iluminaba con los reflejos interminables de los anuncios luminosos. El rumor constante de motores, el golpeteo de los trenes que recorrían sus túneles bajo tierra, los claxones impacientes y la muchedumbre de pasos apresurados componían una música continua que nadie se detenía a escuchar porque ya formaba parte de la piel de quienes allí vivían. En medio de aquel monstruo urbano que no cesaba de crecer, todo parecía obedecer a la misma lógica de prisa, cambio y ambición. Y sin embargo, justo en el corazón de ese enjambre de torres altísimas, había un espacio que no se ajustaba a esas reglas. Un pedazo de tierra que parecía haberse quedado detenido en un tiempo olvidado, como si alguien hubiera olvidado arrancarlo del pasado para arrastrarlo hacia el futuro. Era una parcela modesta, apenas un respiro de verde rodeado de concreto y vidrio. Allí se alzaba una casa de madera de un solo piso, con paredes que habían perdido hacía tiempo la pintura original, pero que conservaban todavía la dignidad de lo sencillo. Un pequeño jardín rodeaba la vivienda, y en él crecían flores que parecían desafiar la contaminación que flotaba en el aire. En el fondo, alineadas con precisión, unas hileras de hortalizas crecían en silencio bajo el cuidado atento de manos veteranas. Y por encima de todo se alzaba un roble enorme, con ramas extendidas como brazos protectores, filtrando los pocos rayos de sol que conseguían atravesar el bosque de edificios que lo rodeaba. Para los transeúntes, aquella visión resultaba extraña, casi ridícula, una especie de recuerdo campestre injertado en medio de la jungla urbana. Los niños preguntaban a sus padres por qué una casa tan vieja seguía allí, y los adultos, sin saber qué contestar, se limitaban a encogerse de hombros. Nadie podía ignorarla, aunque muchos preferían no pensar demasiado en su existencia, porque perturbaba la ilusión de que la ciudad podía devorarlo todo sin resistencia. Dentro de aquella casa vivía Henry Brown, un hombre al que todos habían visto alguna vez y del que, sin embargo, pocos sabían realmente algo. Su figura era inconfundible, alto, delgado, con el cabello vuelto plata por los años y una espalda que permanecía recta aun cuando doblaba el cuerpo para trabajar la tierra. Sus manos, amplias y ásperas, contaban la historia de décadas de esfuerzo. Tenían cicatrices que ningún tiempo podía borrar. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, siempre tranquilos, claros, con una serenidad que parecía desafiar el ruido de la ciudad. Henry había sobrevivido a guerras, a disturbios, a promesas políticas que se evaporaban con la misma rapidez que se habían pronunciado. Y a pesar de todas esas tempestades, él había mantenido sus raíces firmemente clavadas en aquel terreno, como si un pacto invisible lo atara a la tierra que pisaba. Los promotores inmobiliarios lo habían asediado durante décadas. Llegaban en coches brillantes, con trajes a medida y carpetas llenas de contratos gruesos, convencidos de que sus ofertas eran irresistibles. Le prometían riquezas que habrían hecho enmudecer a cualquiera. Apartamentos de lujo, cuentas abultadas en el banco, la seguridad de una vejez sin preocupaciones. Algunos trataban de seducirlo con halagos, otros preferían insinuar amenazas veladas, y no faltaban los que apelaban a un falso sentido de progreso, hablándole de modernización y de beneficios para la ciudad. Henry los escuchaba con paciencia, con la cortesía de quien no tiene prisa. Asentía, miraba sus papeles y finalmente cerraba la puerta con calma. Nunca gritaba, nunca discutía. Su negativa era firme pero serena, como si no proviniera de su voluntad personal, sino de una ley más antigua que él mismo. En la ciudad comenzaron a circular historias sobre el viejo. Algunos lo llamaban obstinado,
aferrado a un pasado que ya no existía. Otros susurraban que guardaba un tesoro escondido bajo las tablas del suelo o que mantenía secretos inconfesables en el ático. Había quienes lo imaginaban como un excéntrico que disfrutaba frustrando a las grandes corporaciones. Pero también estaban aquellos que lo admiraban, que veían en él un ejemplo de resistencia frente a un mundo que devoraba sin remordimientos todo lo que tenía raíces, todo lo que pertenecía a la memoria. Henry, por su parte, parecía ajeno a las opiniones de los demás. Vivía según el ritmo de su propio corazón, no según el reloj implacable de la ciudad que lo rodeaba. Su vida estaba marcada por rituales sencillos pero cargados de significado. Al amanecer, cuando los edificios todavía estaban envueltos en sombra, y el aire tenía un frescor que desaparecía pronto, él se levantaba en silencio. Se lavaba el rostro en un lavabo de porcelana que había pertenecido a sus padres. Se vestía con pantalones gastados, una camisa suave por los años y unas botas endurecidas por décadas de trabajo. Luego encendía la vieja estufa de hierro y ponía a hervir agua en el mismo hervidor que su madre había usado. El silbido agudo llenaba la cocina silenciosa como una nota familiar, y entonces servía el té en una taza que tenía pequeñas grietas, pero que aún conservaba su forma. Con esa taza humeante salía al jardín, donde lo esperaba la tierra viva. Revisaba las hileras de verduras, aflojaba la tierra, comprobaba la humedad. Con una delicadeza que contrastaba con sus manos ásperas, atendía a las rosas que su esposa Clara había amado tanto. A veces murmuraba palabras que nadie más oía, como si aún conversara con ella en secreto. El interior de la casa era un reflejo de su alma. Las paredes de madera olían a tiempo acumulado, a libros viejos y a lavanda seca que Clara había colgado años atrás. Todo estaba ordenado, cada objeto en su sitio, como si la ausencia de quienes lo habían habitado alguna vez no hubiera interrumpido el curso de la vida. En el salón, los marcos de fotografías mostraban rostros que seguían sonriendo, a pesar de haber desaparecido. Su hija pequeña con los dientes de leche faltantes, su hijo con un avión de juguete en las manos, su esposa iluminada por un sol que ya no brillaba. Henry solía detenerse frente a esos retratos, recorrer con los dedos el vidrio frío, y luego seguir su camino sin decir palabra. Cada rincón guardaba voces que nadie más podía escuchar, y él las cuidaba como quien guarda un tesoro invisible. Había un ritual nocturno que desconcertaba a los vecinos. Cuando la ciudad comenzaba a encender sus miles de luces y el cielo se teñía de neón, Henry recorría la casa encendiendo lámparas en cada habitación. La de la recámara principal, la del pasillo, la del cuarto de los niños, la del salón. Desde la calle, los curiosos contaban las ventanas iluminadas, preguntándose qué sentido tenía aquello. Algunos lo tomaban como superstición, otros lo veían como una manía senil. Pero Henry nunca dio explicaciones. Para él, encender esas lámparas era devolver la vida a la casa, invocar presencias que aún habitaban en su memoria, impedir que el silencio total se adueñara del hogar. Cuando bajaba al mercado cercano, los comerciantes lo saludaban con respeto. Compraba lo justo: harina, té, algo de azúcar, de vez en cuando un poco de carne. Siempre cargaba sus compras en una canasta de mimbre ya desgastada. Saludaba con un gesto a quienes lo reconocían y regresaba sin prisa a su refugio. Los niños lo observaban con curiosidad, como si vieran caminar a un personaje de otra época. A él no le molestaba. No necesitaba nada de los avances que el mundo ofrecía. Su universo estaba completo dentro de las cercas que rodeaban su terreno. Y sin embargo, bajo esa rutina había un peso que lo acompañaba cada día: la ausencia de su familia. Aunque rara vez dejaba que la tristeza se reflejara en su rostro, en las noches, cuando se sentaba frente a la mesa de la cocina con la taza de té entre las manos, miraba las sillas vacías y sentía que el silencio lo envolvía con demasiada fuerza. Recordaba la voz de Clara tarareando mientras cocinaba, las discusiones alegres de su hijo sobre la escuela, las carreras de su hija por el pasillo. No eran simples recuerdos, eran presencias que se negaban a marcharse del todo, sombras cálidas que mantenían el hogar vivo. Y Henry, con devoción, mantenía cada habitación intacta: el estante con los peluches de su hija, los libros de ciencias de su hijo, la cama matrimonial cuidadosamente hecha. Nada cambiaba, nada se movía.
Para los extraños era un signo de que no había superado el pasado, pero para él era un acto de fidelidad, de amor inquebrantable. Así transcurrían los días en la casa de Henry Brown, como si el tiempo allí siguiera un compás distinto al del mundo exterior. Afuera, los rascacielos trepaban más alto cada año. Los coches rugían sin descanso, las grúas devoraban el horizonte. Dentro de la cerca, el aire se movía al ritmo del agua que caía de la regadera, del crujido de la madera, del zumbido bajo de las lámparas encendidas. El contraste era tan fuerte que muchos lo señalaban como una rareza, una anomalía en medio del progreso. Pero Henry sabía que lo que defendía no era una simple casa. Era la memoria de quienes habían vivido allí antes que él. Era la raíz que lo conectaba con generaciones pasadas. Y mientras él respirara, aquella raíz no sería arrancada. La ciudad podía crecer, podía presionarlo con ofertas y amenazas, podía rodearlo con sombras y ruido. Pero Henry, erguido y silencioso, seguía en pie en medio de todo. La casa, pequeña y obstinada, seguía resistiendo, y en sus paredes latía todavía el eco de una historia más fuerte que cualquier promesa de modernidad. Nadie lo sabía entonces, pero aquella resistencia silenciosa sería el principio de una verdad que, tarde o temprano, todos tendrían que enfrentar. El tiempo en la ciudad no se detenía nunca. Apenas concluía una construcción cuando ya comenzaba otra, y las grúas que se alzaban contra el cielo parecían brazos interminables que arañaban las nubes en busca de más espacio para la ambición humana. Desde la ventana de su cocina, Henry observaba cómo cada mes un nuevo piso aparecía en los edificios vecinos, como si las torres compitieran entre sí por alcanzar el cielo. La sombra que proyectaban sobre su jardín se volvía más alargada y densa. El sol, antes generoso, ahora apenas se filtraba en franjas estrechas que se movían como cuchillas a lo largo del día. El aire también había cambiado. Ya no llegaba con el mismo frescor de antaño, sino saturado por el polvo de las obras, por el eco constante de taladros y martillos neumáticos. El contraste entre aquel reducto verde y el hormigón invasor se hacía cada vez más violento, como una batalla silenciosa donde la naturaleza resistía en soledad contra un ejército de acero y cristal. La presión de la ciudad no se limitaba al paisaje. Un día cualquiera, al regresar del mercado con su cesta de mimbre en el brazo, Henry encontró un sobre cuidadosamente doblado bajo el portón de hierro que separaba su jardín de la acera. No era la primera vez que recibía correspondencia de las empresas interesadas en su terreno, pero el peso del papel, el sello impreso y la rigidez del tono escrito anunciaban algo distinto. Se sentó en la mesa de la cocina, colocó el sobre frente a sí y lo observó durante un largo rato antes de abrirlo. Su intuición no fallaba. Las palabras, escritas con un lenguaje frío y legal, hablaban de rezonificación, de derechos ampliados de la compañía, de inevitables consecuencias si persistía en su negativa. Por primera vez, el mensaje no era una súplica ni una oferta disfrazada de cortesía. Era una advertencia. Le decían que podían llevarlo a los tribunales, que la ley estaba de su lado, que resistirse era inútil. Henry dobló la carta con la misma calma con que la había desplegado y la dejó sobre la mesa. El reloj de pared marcaba el paso de los minutos con un tic-tac constante, y en la ventana el roble mecían sus ramas como si nada de aquello tuviera importancia. No sintió miedo, sí una fatiga honda, un cansancio que le pesaba en los hombros más que cualquier amenaza. Días después la amenaza tomó forma humana. 3 hombres vestidos con trajes impecables, zapatos que brillaban bajo el sol y voces perfectamente entrenadas se presentaron en su portón. Tocaron el timbre con la seguridad de quienes no esperan ser rechazados. Henry abrió la puerta y se apoyó en el marco, erguido, con esa mirada tranquila que tantas veces había desconcertado a los demás. Los hombres comenzaron su discurso de inmediato. Hablaron de cifras, de ventajas, de un futuro cómodo para él. Le pintaron imágenes de apartamentos luminosos, de ascensores silenciosos, de calefacción central y seguridad privada. Aseguraron que ya no tendría que preocuparse nunca más por reparar el techo o por cargar agua para sus plantas. En sus palabras había promesas de bienestar, pero también amenazas veladas, insinuaciones sobre la inutilidad de resistir, recordatorios de que la ley estaba contra él.
advertencias de que el proceso legal sería largo y agotador. Henry los escuchó con paciencia, como siempre lo había hecho. No interrumpió, no negó, no discutió. Se limitó a dejar que sus voces llenaran el aire hasta que se agotaron, hasta que sus frases ensayadas comenzaron a repetirse y perder brillo. Entonces, en el silencio que siguió, habló con una voz grave pero serena, cargada con la fuerza de una verdad simple. Esta tierra se irá conmigo, no antes. Sus palabras no fueron pronunciadas con ira ni con desafío, sino con la calma inapelable de una sentencia que nadie podía cambiar. Los hombres se miraron entre sí, incómodos. Uno de ellos intentó insistir, pero Henry ya había dado un paso atrás y cerraba la puerta con un movimiento pausado, casi delicado, como si pusiera punto final a una conversación sin futuro. El clic del cerrojo fue tan definitivo como su frase. Esa noche, sentado en el porche de madera, Henry contempló cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas antes de ser devorado por la silueta de los edificios. El aire traía consigo el rumor de la ciudad, una sinfonía de motores, voces y pasos, pero dentro de la cerca su mundo seguía siendo otro. Sus huesos estaban cansados, sus pulmones necesitaban más esfuerzo que antes para llenarse, y sin embargo su voluntad permanecía intacta. Pensó en Clara, en cómo se sentaba a su lado en los atardeceres de verano, bordando en silencio mientras él reparaba alguna herramienta o simplemente observaba a los niños jugar en el césped. Pensó en los gritos alegres de su hijo, en la risa aguda de su hija, en la melodía suave que su esposa tarareaba al caer la tarde. Aquellos recuerdos lo rodearon con la misma calidez de entonces, y sintió que su decisión no era una terquedad personal, sino una forma de lealtad a todos ellos. Sabía que los días que le quedaban eran contados, pero también sabía que rendirse significaba borrarlos a todos de un plumazo, como si nunca hubieran existido. El ritual de encender las lámparas adquirió en esos días un peso aún mayor. A medida que el cielo se oscurecía, Henry recorría las habitaciones una a una, encendiendo cada lámpara como si despertara a los fantasmas familiares que lo acompañaban. En la habitación de su hija, la luz amarilla acariciaba los peluches cuidadosamente alineados en los estantes. En el estudio de su hijo, iluminaba las páginas abiertas de los cuadernos, los diagramas a medio terminar, los proyectos que habían quedado suspendidos en el tiempo. En la recámara principal, la lámpara extendía su resplandor sobre el vestido de Clara, colgado todavía en la silla, como esperando ser usado de nuevo. Finalmente, en la sala, la última lámpara encendida creaba un halo cálido que se extendía hasta la calle. Los vecinos, al pasar, comentaban entre murmullos aquel hábito extraño, algunos con burla, otros con un respeto silencioso que no confesaban en voz alta. Para Henry, sin embargo, era un acto de amor, un modo de mantener viva la memoria frente a la oscuridad de un mundo que parecía querer devorarlo todo. Así pasaban los días, entre el ruido incesante de la ciudad que lo asediaba y el silencio sagrado de la casa que él custodiaba. Cada carta, cada visita, cada amenaza que llegaba desde el exterior reforzaba su convicción. No se trataba solo de él ni de su propiedad, se trataba de las raíces que lo unían a una historia más profunda, de un hilo que lo conectaba con generaciones anteriores y que no podía permitirse romper. En su interior sentía con creciente claridad que la batalla se acercaba a su desenlace. No era ingenuo, sabía que el tiempo jugaba en su contra, que su cuerpo comenzaba a ceder, que las empresas eran poderosas y tenían aliados en los pasillos del poder. Pero también sabía que mientras él respirara, ese terreno seguiría siendo suyo, y en esa certeza encontraba la fuerza necesaria para seguir adelante, aunque cada paso le pesara un poco más. La ciudad continuaba creciendo a su alrededor, indiferente a la historia que custodiaba aquel hombre solitario. Pero bajo las sombras de los rascacielos, en la casa iluminada por lámparas encendidas con devoción cada noche, la resistencia de Henry se mantenía intacta. Y esa resistencia silenciosa, incomprendida por muchos, comenzaba a convertirse en el eco de algo más grande. Un eco que pronto encontraría la manera de salir más allá de esas paredes y alcanzar los oídos de un mundo que todavía lo ignoraba. Las semanas posteriores a la visita de los hombres de traje se deslizaron con una pesadez que Henry nunca había sentido antes.
El ruido de la ciudad parecía más áspero, más invasivo, y aún así, dentro de su casa, el tiempo mantenía su ritmo sereno, como si el viejo roble y los muros de madera insistieran en ignorar la amenaza que crecía del otro lado de la cerca. Pero el cuerpo de Henry ya no respondía como antes. Al subir las escaleras, debía detenerse para recuperar el aliento. Al inclinarse sobre la tierra del huerto, sentía un dolor sordo en la espalda que lo obligaba a enderezarse más pronto de lo que deseaba. Su respiración se volvía pesada por las noches, y al recostarse en la cama que alguna vez compartió con Clara, tenía la impresión de cargar piedras invisibles en el pecho. El tiempo, implacable, le estaba cobrando la deuda que había pospuesto durante tantos años de resistencia. Y aunque no temía la llegada de la muerte, la percibía con una claridad que no había tenido hasta entonces. El día que comenzó a sentir que su fin estaba cerca, el cielo se presentó despejado, con un azul profundo que contrastaba con las aristas grises de los edificios. Henry salió al jardín con más lentitud que de costumbre. Acarició con la mano la corteza rugosa del roble, como si deseara grabar en la piel el contacto de aquel árbol que había visto crecer desde que era apenas un brote. Luego se inclinó hacia sus rosas, esas mismas que Clara había cuidado con tanto esmero, y murmuró unas palabras que se perdieron en el viento. No había nadie para escucharlo, pero Henry hablaba como si Clara estuviera todavía junto a él, como si en el aire permaneciera la certeza de que su voz llegaría de algún modo al recuerdo que habitaba entre los muros. Aquel atardecer, sentado en el porche de madera, contempló cómo el sol desaparecía poco a poco detrás de la muralla de rascacielos. Solo una franja anaranjada se filtraba entre las torres de cristal, y esa luz, tan escasa, le bastó para recordar los cientos de ocasos que había visto desde ese mismo lugar. Pensó en los veranos en que sus hijos corrían descalzos por la hierba, en los juegos que llenaban de risas la tarde, en las noches en que Clara salía a llamarlos mientras él reparaba alguna herramienta en el porche. Esos recuerdos lo envolvieron con un calor que ni la sombra creciente de los edificios podía apagar. No sintió nostalgia, sino una gratitud profunda. Había tenido esa vida, había compartido esos momentos, y aunque ahora el silencio lo rodeara, el eco de aquellas voces seguía vivo en cada rincón de la casa. Cuando la oscuridad comenzó a extenderse, Henry se levantó despacio y entró a la casa. Sabía que debía cumplir su ritual una vez más. Encendió la lámpara del cuarto de su hija. La luz amarilla se esparció sobre los estantes repletos de peluches que seguían alineados como si esperaran a ser abrazados. Se detuvo un instante frente a los dibujos pegados en la pared, flores y soles trazados con lápices de colores, todavía vibrantes a pesar del paso de los años. Luego avanzó hasta el estudio de su hijo. El resplandor iluminó los cuadernos abiertos, los diagramas de máquinas que habían quedado inconclusos, el pequeño puente de madera a medio construir en un rincón. Henry pasó la mano por encima de la mesa sin tocarla, como si temiera romper el hechizo de lo que allí había quedado suspendido en el tiempo. Continuó hasta la recámara principal. La lámpara encendió un resplandor suave que se posó sobre el vestido de Clara, aún colgado en la silla junto a la cama. El tejido, aunque gastado, parecía conservar la silueta de su dueña. Henry apoyó la mano en el respaldo de la silla y cerró los ojos, evocando el sonido de su voz, la ternura de sus manos, el aroma de lavanda que siempre la acompañaba. Permaneció así un largo rato, como si quisiera grabar en sí mismo la presencia invisible de su esposa. Finalmente llegó hasta la sala. Encendió la lámpara del rincón y la luz se expandió por las paredes, iluminando los retratos familiares que colgaban alineados. Allí estaban todos: Clara, su hija, su hijo, él mismo, más joven, con la mirada serena de un hombre que aún no conocía las ausencias que vendrían. Henry permaneció de pie unos segundos, observando esas imágenes, y luego se dejó caer en su viejo sillón. El silencio era absoluto, pero no se sentía vacío. La casa parecía respirar con él, acompañarlo en cada latido, como si los recuerdos que había guardado durante décadas se hubieran vuelto una presencia tangible. Henry sonrió levemente. Sus ojos, cansados pero tranquilos, se cerraron poco a poco. Su respiración se volvió lenta, profunda, y en la calma de aquella sala iluminada, su alma comenzó a desprenderse sin resistencia. La última noche de Henry
llegó sin estrépito, sin dolor, como un susurro que se disolvió en el aire. Al amanecer, la casa seguía en pie, con sus lámparas todavía encendidas, como si velaran el cuerpo invisible de su dueño. Los vecinos notaron la diferencia enseguida. Las cortinas no se descorrieron, el portón permanecía cerrado y no había huellas frescas en la tierra del jardín. Algunos se acercaron a la reja y comentaron en voz baja, presintiendo lo que había ocurrido. Al poco tiempo, la noticia se confirmó. Henry Brown había muerto, solo, en su casa, a los 86 años. La ciudad lo mencionó apenas en una breve nota del periódico local. Una línea escueta informaba de su fallecimiento, con tono administrativo, como si se tratara de un trámite concluido. No había menciones a su resistencia frente a los promotores, ni a su cuidado por el jardín, ni a las décadas de fidelidad silenciosa a un pasado que el mundo no había querido ver. Para la ciudad, su muerte no era más que la desaparición de un obstáculo, la apertura de una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. La indiferencia con que la noticia circuló no sorprendió a nadie, pero en los muros de la casa se mantenía la vibración de lo vivido. Los vecinos que se atrevieron a cruzar la reja aquella mañana sintieron un respeto extraño al entrar. La cocina conservaba el aroma tenue de lavanda, el jardín permanecía en orden, las lámparas brillaban todavía en las habitaciones, como si esperaran el regreso de alguien. El silencio no era abandono, sino una presencia solemne. Henry ya no estaba, pero su decisión, su fidelidad y su resistencia seguían latiendo en cada rincón de aquel espacio. Mientras los funcionarios y abogados preparaban los documentos para entregar la propiedad a la compañía que tanto la había codiciado, nadie imaginaba aún que lo que encontrarían en esas habitaciones cambiaría para siempre la manera en que la ciudad lo recordaría. Y así, la última noche de Henry no fue un final, sino el umbral hacia una revelación que aguardaba escondida en las paredes, en los objetos y en la memoria cuidadosamente preservada de una vida entera. La noticia de la muerte de Henry Brown corrió por la calle, con la rapidez con que suelen difundirse los rumores en una ciudad que nunca duerme. Aunque el periódico apenas le había dedicado una línea, sus vecinos, los transeúntes habituales de aquella manzana y hasta los comerciantes de la tienda cercana lo comentaban entre susurros, como si el silencio de la casa iluminada por lámparas se hubiera convertido de pronto en un secreto compartido. Durante años la gente había pasado frente a esa cerca verde sin detenerse demasiado, murmurando sobre la terquedad de aquel anciano, sobre la rareza de su jardín en medio de rascacielos. Ahora, en cambio, todos sabían que el viejo ya no estaba, que por fin la tierra había quedado libre y que la ciudad, o mejor dicho, las empresas que desde hacía décadas lo acosaban, entrarían en acción. No pasó mucho tiempo antes de que los representantes de la compañía aparecieran. Eran hombres y mujeres con zapatos relucientes, carpetas en las manos y la seguridad de quien cree haber ganado una batalla sin necesidad de luchar. Habían esperado este momento durante años y ahora caminaban con paso firme hacia la puerta de hierro. Esperaban hallar un espacio abandonado, una construcción vieja, tal vez con polvo acumulado, olor a encierro y paredes agrietadas. Nada de eso los preparó para lo que encontrarían. Al atravesar el umbral, fueron recibidos por un silencio tan denso que parecía tener peso. La casa no estaba en ruinas, ni olía a humedad ni a descuido. El aire estaba impregnado de un aroma leve, familiar, a lavanda seca, como si alguien hubiera esparcido la fragancia a propósito para dar la bienvenida. Los pisos de madera crujieron bajo sus zapatos, pero no por debilidad, sino como quien susurra un saludo antiguo. Los visitantes se miraron entre sí, sorprendidos. Aquello no era un edificio abandonado, sino un hogar detenido en el tiempo. Entraron primero en la sala y allí los recibieron los retratos colgados en la pared. En ellos un hombre joven con la misma mirada firme de Henry sostenía en brazos a una niña de sonrisa incompleta. Una mujer con rostro sereno los observaba desde otra fotografía, con la luz de un verano lejano atrapada en su cabello. Los recién llegados, acostumbrados a los informes técnicos y a los cálculos de metros cuadrados, se quedaron inmóviles por un instante. Había algo incómodo en ser observados por aquellos rostros que parecían preguntar por qué estaban allí,
Continuaron el recorrido y subieron las escaleras hacia las habitaciones. En la primera encontraron lo que parecía ser un cuarto infantil. Una cama pequeña, perfectamente tendida, ocupaba el centro, y sobre los estantes se alineaban peluches de conejos, osos y muñecas. Ninguno estaba cubierto de polvo. Era como si una niña hubiera salido apenas unos minutos antes, dejando todo en orden. En las paredes todavía colgaban dibujos hechos a mano. Soles amarillos, flores desproporcionadas, casas pintadas con lápices de colores. Una de las visitantes, una joven arquitecta, sintió un nudo en la garganta al recordar los juguetes de su propia hija. Se llevó una mano a la boca y no dijo nada. Nadie se atrevió a romper el silencio que pesaba en la habitación. Bajaron después al estudio. Allí, la escena era otra. Cuadernos abiertos descansaban sobre el escritorio, con dibujos de máquinas, esquemas de puentes, anotaciones sobre engranajes y medidas. En un rincón, un modelo de puente de madera permanecía a medio construir, sus piezas ordenadas con paciencia como si su creador hubiera planeado retomarlo en cualquier momento. Uno de los abogados del grupo, un hombre acostumbrado a hablar en tribunales con voz firme, sintió que las palabras se le trababan en la garganta. Murmuró en voz baja. Lo guardó todo. Y de inmediato comprendió que había hablado demasiado alto, porque sus compañeros lo miraron incómodos, como si temieran que esas palabras hubieran despertado algo dormido en las paredes. Llegaron luego a la recámara principal. Allí, la luz entraba suavemente por las cortinas, iluminando una cama impecablemente hecha. Sobre la silla junto a la ventana descansaba un vestido femenino, de tela gastada pero todavía elegante, que parecía esperar a ser usado. Nadie se movió durante largos segundos. Había en aquel vestido una presencia que resultaba imposible de ignorar. No era solo un objeto de tela y costuras, era un testimonio de alguien que había vivido, amado y dejado huellas en esa casa. Una de las visitantes, una mujer de mediana edad, bajó la cabeza en señal de respeto, como si se encontrara en una iglesia. Pero lo que verdaderamente detuvo sus pasos se encontraba en la sala del fondo. Allí, cubriendo toda una pared, se extendía un árbol genealógico dibujado a mano. Sus ramas se desplegaban con cuidado, con nombres escritos en tinta que, aunque desvaída en algunos lugares, aún se leía con claridad. Había fechas de nacimiento y de muerte, pero lo más sobrecogedor eran las palabras que acompañaban a ciertos nombres en las ramas más antiguas. Esclavo de campo, vendido, liberado. Cada trazo contaba una historia de dolor, de lucha, de supervivencia. Cada rama hablaba de generaciones que habían resistido antes que Henry, de raíces que se hundían mucho más allá de los cimientos de la ciudad que ahora pretendía devorar aquella casa. Los representantes de la compañía guardaron silencio. Algunos bajaron la mirada, incapaces de sostenerla frente a la magnitud de aquel mural. Otros se acercaron para leer con más detalle, sus ojos enrojeciéndose a pesar de los intentos por contener la emoción. La pared no mostraba solo nombres, mostraba la historia de un pueblo, la herencia de familias que habían luchado por permanecer, que habían sobrevivido a la opresión y que ahora seguían hablando a través de esas letras escritas con tanto cuidado. El silencio se prolongó más de lo que cualquiera habría esperado. Ninguno de ellos tomó fotografías, aunque llevaban cámaras. Nadie quiso hablar de metros cuadrados ni de plazos de demolición. Lo que habían encontrado allí no podía medirse con números ni encerrarse en cláusulas de un contrato. Por primera vez en sus carreras, se sintieron intrusos en un lugar que pedía respeto, como si los observadores hubieran sido transformados en intrusos en un santuario. Finalmente, salieron de la casa uno a uno, cerrando la puerta con una suavidad inusual, sin el ruido seco del metal que suelen dejar los cerrojos. Afuera, la ciudad continuaba con su ruido incesante. Los motores rugían, los transeúntes corrían, las grúas levantaban nuevas estructuras. Pero quienes habían estado dentro caminaban con los pasos más lentos, con el peso de lo que habían visto reflejado en sus ojos. Ninguno habló del proyecto al salir, ninguno comentó sobre las futuras ganancias, ni sobre los planos que tenían guardados en sus portafolios. Había algo en ellos que había cambiado, aunque no quisieran reconocerlo del todo. La casa, aquella misma que durante años había sido vista como un obstáculo para el progreso, se revelaba ahora como un testimonio. No era solo un espacio físico que Henry había defendido con obstinación,
Era el cofre donde se guardaba la memoria de generaciones enteras. Y aunque Henry ya no estaba, la fuerza de su resistencia, el sentido de su negativa y la fidelidad a los suyos se respiraban en cada habitación. Los representantes se alejaron, pero sabían que lo que habían visto no los abandonaría fácilmente. Aquella primera visita después de la muerte de Henry no había sido el simple acto administrativo que esperaban. Había sido un encuentro con la historia, con el peso de vidas que se negaban a ser borradas. Y aunque aún no lo sabían con claridad, la ciudad entera pronto comenzaría a mirar esa casa con otros ojos. Como si al morir Henry hubiera abierto la puerta a una verdad que nadie más había querido ver hasta entonces. La primera visita de los representantes de la compañía había terminado en silencio, con rostros tensos y pasos que se alejaban sin la seguridad con la que habían llegado. Sin embargo, aquel silencio no podía durar mucho tiempo. Los abogados y arquitectos habían vuelto a sus oficinas cargando carpetas y documentos, pero también llevaban consigo algo más difícil de describir: la impresión imborrable de lo que habían visto entre aquellas paredes. Aunque ninguno de ellos lo admitiera en público, la casa había dejado una huella. Los juguetes alineados en la habitación de la niña, los cuadernos abiertos en el escritorio del hijo, el vestido en la recámara principal y, sobre todo, el árbol genealógico que narraba siglos de dolor y supervivencia, habían penetrado en su memoria de un modo que ningún informe técnico podía contrarrestar. Durante las primeras reuniones posteriores, en los fríos salones de cristal de la compañía, intentaron hablar de plazos, de presupuestos, de rentabilidad. Pero las palabras se quedaban suspendidas en el aire, incompletas, y cada vez que alguien mencionaba la demolición, un silencio incómodo se imponía como recordatorio de lo que habían presenciado. Fue inevitable que esas impresiones comenzaran a salir a la superficie. Uno de los arquitectos, incapaz de guardar para sí la visión de la habitación infantil intacta, se lo contó en confianza a un amigo periodista, describiendo con detalle los peluches cuidadosamente dispuestos y los dibujos de colores que aún colgaban en las paredes. Otro, menos prudente, confesó a una colega que nunca había visto algo tan conmovedor como aquel árbol genealógico escrito a mano, con palabras como vendido o liberado, junto a los nombres de personas que habían vivido hacía más de un siglo. Las confidencias se convirtieron en murmullos, los murmullos en rumores, y pronto un joven reportero local, intrigado por las historias, pidió autorización para visitar la casa. El periodista entró con una libreta en la mano y una cámara colgada al hombro, preparado para escribir un artículo más sobre un viejo obstinado que había rechazado ofertas millonarias. Sin embargo, al cruzar la puerta experimentó la misma impresión que los anteriores: el aire impregnado de lavanda, el orden intacto de cada habitación, la sensación de que el tiempo había decidido detenerse allí. Caminó despacio, tomando notas apresuradas, pero a menudo interrumpidas por el asombro. Frente a la estantería de los peluches, se quedó inmóvil. Frente al escritorio con los cuadernos del hijo, bajó la cámara porque no se atrevía a disparar el obturador. Cuando finalmente llegó a la sala donde el árbol genealógico cubría la pared, comprendió que la historia no era la obstinación de un anciano, sino la fidelidad de generaciones enteras a un pedazo de tierra que ahora hablaba por sí mismo. El artículo apareció 2 días después en el periódico local, sin ocupar la portada ni los grandes titulares, relegado a una sección secundaria. Sin embargo, quienes lo leyeron quedaron profundamente conmovidos. El periodista describía con detalle las habitaciones intactas, las lámparas encendidas cada noche, los objetos que Henry había conservado como si sus dueños fueran a regresar en cualquier momento. Hablaba de la casa como de un santuario de memoria, y del hombre no como un obstinado, sino como un guardián silencioso de la historia. El árbol genealógico fue el corazón del relato, la enumeración de nombres y fechas, las palabras que recordaban el yugo de la esclavitud y la fuerza de la liberación. El modo en que Henry había grabado en la pared la memoria de los suyos. Al principio, el texto pasó desapercibido para muchos, pero alguien lo compartió en las redes sociales, y de pronto la historia comenzó a circular con rapidez. Las frases más conmovedoras fueron copiadas una y otra vez. Las fotografías que acompañaban el artículo, en especial la del árbol genealógico, comenzaron a multiplicarse.
En cuestión de horas, cientos de personas comentaban la noticia, expresando admiración por la dignidad de Henry, sorpresa por el descubrimiento y, sobre todo, indignación ante la idea de que aquella casa pudiera ser demolida para levantar un rascacielos más. La calle, que durante años había sido una simple ruta de tránsito, comenzó a recibir visitantes curiosos. Primero fueron vecinos de barrios cercanos, que se detenían frente a la cerca para mirar la fachada de madera, tratando de imaginar lo que se narraba en el artículo. Luego llegaron personas de otros distritos, atraídas por la ola de comentarios en línea. Había quienes dejaban flores en la reja, otros encendían velas al caer la noche, y algunos incluso pegaban fotografías de sus propias familias en el portón, como queriendo entrelazar sus recuerdos con los que Henry había protegido. En cuestión de días, la casa se convirtió en un punto de reunión silencioso, un lugar donde desconocidos se miraban a los ojos y compartían la certeza de que algo valioso estaba en juego. Los activistas no tardaron en aparecer. Jóvenes con pancartas pintadas a mano levantaron consignas frente a la casa. La historia vive aquí. Las raíces no se arrancan. Memoria contra el progreso vacío. Al principio eran apenas un puñado, pero pronto se unieron más, atraídos por la fuerza del símbolo. Los vecinos, antes escépticos, comenzaron a llevar agua, alimentos, apoyo logístico. La pequeña protesta se transformó en una vigilia constante, con gente sentada en las aceras, con cánticos y discursos improvisados. La policía pasó algunas veces, observando, pero no intervino. La situación adquiría cada día más notoriedad, y las imágenes de las pancartas comenzaron a aparecer en noticieros locales, y poco después, en cadenas nacionales. Los historiadores fueron convocados, algunos por iniciativa propia, otros por presión de los medios. Al examinar la pared con el árbol genealógico, confirmaron lo que muchos ya sospechaban. Se trataba de un documento excepcional. No solo recogía nombres y fechas, sino que trazaba con detalle la línea de una familia afroamericana que había vivido en esas tierras desde hacía más de un siglo y medio, incluso antes de que la ciudad hubiera comenzado su expansión. Era un testimonio de continuidad inusual, un fragmento de memoria viva que se había conservado intacto gracias a la devoción de Henry. Uno de los académicos declaró frente a las cámaras que aquel hallazgo era tan valioso como cualquier archivo histórico oficial, y que destruir la casa sería un acto de barbarie contra la historia misma. Los maestros empezaron a llevar a sus alumnos a la calle, organizando visitas improvisadas en las que, desde la reja, explicaban a los niños que detrás de esos muros se guardaba la historia de un hombre y de muchas generaciones. Los pequeños escuchaban con atención, observando el jardín donde aún florecían las rosas, preguntando con curiosidad por los peluches que habían leído en los artículos. Algunos profesores, emocionados, confesaban que nunca habían tenido un ejemplo tan palpable para hablar de memoria y resistencia. Los medios nacionales se hicieron eco del fenómeno. En los noticieros, las imágenes mostraban la casa diminuta, rodeada por torres de vidrio, como un corazón palpitando en medio de un cuerpo metálico. Se transmitieron reportajes donde se narraba la vida de Henry, su negativa constante a vender, su rutina de encender las lámparas cada noche. El público quedó fascinado por la figura del anciano que había resistido solo contra gigantes empresariales y conmovido al descubrir que no lo había hecho por testarudez, sino por lealtad a la memoria de su familia. La historia comenzó a expandirse más allá de la ciudad, alcanzando a personas de otras regiones que jamás habían oído hablar de Henry Brown y que, sin embargo, sentían ahora que lo conocían. La compañía promotora, que en un principio había celebrado en privado la muerte del anciano como la liberación de un obstáculo, se encontró de pronto en el centro de la tormenta. Su proyecto, presentado como un triunfo del progreso y la modernidad, fue reconfigurado por la opinión pública como un acto de codicia dispuesto a arrasar con la historia. Los ejecutivos aparecieron en conferencias de prensa defendiendo la necesidad de nuevas viviendas y oficinas, pero sus argumentos eran recibidos con desdén. Las imágenes del árbol genealógico, de los juguetes intactos, del vestido de Clara colgado en la silla, eran demasiado poderosas para ser contrarrestadas por cifras y promesas. Cada declaración de la compañía era respondida con protestas más grandes,
con artículos de opinión que denunciaban la amnesia cultural y la deshumanización del progreso. Lo que había comenzado como una pequeña nota en un periódico local se transformó en un movimiento que desbordaba las calles. La casa de Henry Brown ya no era solo una reliquia obstinada, sino un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la historia personal y colectiva no podía ser sacrificada en nombre del beneficio económico. Y mientras las pancartas se multiplicaban y las velas seguían ardiendo frente al portón, la ciudad entera comenzó a preguntarse qué significaba realmente progresar y si no era necesario detenerse un momento para escuchar lo que aquella pequeña casa de madera, en medio de los rascacielos, estaba tratando de decirles. Así la historia de Henry, que en vida había sido ignorada o ridiculizada, se convirtió en un eco que resonaba mucho más allá de su jardín. El viejo guardián había muerto, pero su memoria, preservada en cada rincón de la casa, había salido finalmente a la luz, arrastrando consigo la conciencia de una ciudad que hasta entonces se había empeñado en olvidar. Las protestas frente a la casa de Henry Brown habían alcanzado un punto en que ya resultaba imposible para las autoridades fingir que nada ocurría. Durante semanas, las aceras de aquella calle habían estado ocupadas por grupos de personas que se turnaban día y noche, levantando pancartas, encendiendo velas, entonando cánticos y pronunciando discursos improvisados. El movimiento había crecido tanto que los noticieros lo transmitían en directo, y cada imagen mostraba lo mismo. Una multitud congregada frente a una casa de madera rodeada de gigantes de acero y cristal. La presión social se hizo tan intensa que la alcaldía convocó al Consejo Municipal para decidir el destino del terreno. La sesión estuvo marcada por discusiones encendidas, en las que algunos insistían en que la ciudad necesitaba crecer, mientras otros, apoyados en la ola de indignación ciudadana, defendían la preservación de la memoria. Finalmente, la votación se inclinó hacia el lado de quienes reclamaban respeto. Se aprobó declarar la casa patrimonio histórico, y con ello quedaba a salvo de la demolición que había pendido sobre ella durante décadas. La noticia se difundió con la misma rapidez con que se propaga un incendio en un campo seco. Las campanas de las iglesias cercanas repicaron espontáneamente. Los manifestantes gritaron de alegría y muchos se abrazaron con lágrimas en los ojos. La calle, que hasta hacía unos meses era apenas una vía de tránsito más, se convirtió en un escenario de celebración colectiva. Algunos desconocidos compartían botellas de agua, otros improvisaban canciones, y había quienes se arrodillaban frente a la reja, agradeciendo en silencio a Henry por no haber cedido nunca. El júbilo era tan grande que, por una vez, la ciudad pareció detener su paso frenético para rendir homenaje a un anciano que en vida había sido tratado de excéntrico. La decisión del Consejo dio inicio a un proceso meticuloso de transformación. Se nombraron especialistas para convertir la casa en museo, con instrucciones claras de no alterar la esencia que Henry había dejado impregnada en cada rincón. Los restauradores trabajaron con cuidado, reparando grietas sin borrar las huellas del tiempo, limpiando sin arrasar, reforzando sin despojar de autenticidad. En la habitación de la niña, los peluches fueron cuidadosamente preservados en sus estantes, cada uno con su expresión paciente, como si esperaran el regreso de su dueña. Los dibujos infantiles se protegieron con cristal para que sus colores permanecieran visibles y no se desvanecieran bajo la luz. En el estudio del hijo, los cuadernos y diagramas quedaron dispuestos como estaban, y el modelo de puente a medio terminar se colocó detrás de una vitrina para que los visitantes pudieran observarlo sin dañarlo. La recámara principal se mantuvo intacta, con la cama tendida y el vestido de Clara en la silla, convertido ahora en un objeto sagrado que transmitía la presencia de la mujer ausente. Y en la sala, el árbol genealógico fue restaurado con precisión, reforzando la tinta que se desvanecía sin alterar la escritura original. Aquella pared se convirtió en el corazón del museo, en el altar que narraba la historia de generaciones enteras. El entorno también fue transformado. Donde la compañía había proyectado levantar una torre de oficinas, el consejo decidió abrir un parque. Los bulldozers que habían esperado órdenes de demolición fueron sustituidos por jardineros y obreros que plantaban árboles jóvenes alrededor del viejo roble que seguía en pie, orgulloso.
Se instalaron bancos, senderos de piedra y un pequeño estanque donde los pájaros acudían a beber. El espacio se convirtió en un pulmón verde en medio de la jungla urbana, un lugar donde los ciudadanos podían sentarse a contemplar, a conversar o a guardar silencio. El contraste con los rascacielos que lo rodeaban era abrumador. Allí, en el corazón de la modernidad, surgía de pronto un oasis que respiraba memoria. La inauguración oficial del museo fue un acontecimiento multitudinario. Familias enteras acudieron con sus hijos. Escolares en grupos organizados marcharon con banderas pequeñas y delegaciones de universidades y centros culturales llegaron para presenciar la apertura. El alcalde pronunció un discurso solemne, reconociendo que Henry había defendido más que una propiedad. Había defendido la historia de un pueblo y la dignidad de una ciudad. Muchos recordaron entonces cómo en vida se le había tratado de testarudo y loco, y no pudieron evitar sentir un peso de vergüenza. Sin embargo, el homenaje era sincero. Todos sabían que la ciudad había recuperado un alma que casi había perdido. Los primeros visitantes que entraron al museo lo hicieron con pasos contenidos, como si temieran romper el silencio que aún dominaba el interior. Caminaron por los pasillos, observaron los objetos preservados y escucharon las explicaciones de los guías, que relataban con voz emocionada la vida de Henry y su familia. En la habitación infantil, los niños visitantes se quedaban mirando los peluches con asombro, preguntando por la niña que nunca regresó a jugar con ellos. En el estudio, algunos jóvenes estudiantes de ingeniería se inclinaban sobre los diagramas, maravillados de que un muchacho de otra época hubiera soñado con inventos y proyectos que no llegó a completar. En la recámara principal, muchas mujeres se detenían frente al vestido de Clara y no podían contener las lágrimas, pensando en la ternura y la fidelidad que ese objeto evocaba. Y en la sala, frente al árbol genealógico, el silencio era absoluto. Personas de distintas edades y condiciones sociales recorrían con la vista los nombres escritos en la pared, y al llegar a las palabras que hablaban de esclavitud y libertad, muchos inclinaban la cabeza como en un acto de oración. Con el paso de los meses, el museo se consolidó como un lugar de peregrinación. Llegaban visitantes de otras ciudades, incluso del extranjero, atraídos por la historia de aquel hombre que había resistido en soledad contra la presión de corporaciones y gobiernos. Los medios lo bautizaron como la última casa, y pronto se convirtió en símbolo no solo local, sino nacional, de la importancia de preservar la memoria frente a la voracidad del progreso. Las redes sociales se inundaban de fotografías del roble, de las lámparas encendidas en las ventanas cada noche, pues los encargados del museo habían decidido continuar con el ritual de Henry, y del árbol genealógico que se convirtió en emblema de resistencia. La ciudad comenzó a cambiar también en su interior. Los debates sobre urbanismo adquirieron un tono distinto. Ya no se trataba solo de construir más alto y más rápido, sino de pensar en lo que se destruía en el camino. Muchos ciudadanos se preguntaban por la memoria de sus propios barrios, por las casas de sus abuelos que habían desaparecido bajo nuevas avenidas, por los recuerdos que nunca habían sido preservados. La casa de Henry había despertado un anhelo colectivo de conservar, de recordar, de valorar lo que parecía insignificante. En las escuelas, los maestros incluían visitas al museo como parte del programa educativo. Los niños aprendían allí que la historia no siempre estaba en los libros oficiales, sino también en las paredes de una casa, en los objetos cotidianos, en los nombres escritos con tinta desvanecida. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las torres, los visitantes se detenían en la calle para observar cómo las lámparas del museo se encendían una a una, exactamente como lo había hecho Henry en vida. La luz cálida se extendía por las ventanas y bañaba la fachada de madera con un resplandor suave. Muchos aseguraban que en ese instante sentían la presencia del anciano, como si continuara su vigilia desde algún lugar invisible. Ese ritual se convirtió en una tradición de la ciudad, un recordatorio diario de que la memoria seguía viva. El parque alrededor de la casa floreció como un espacio de encuentro. Allí se celebraban lecturas de poesía, conciertos acústicos, debates ciudadanos. Familias paseaban los domingos, ancianos se sentaban en los bancos a conversar, y los niños jugaban bajo el roble que parecía extender sus ramas como un manto protector.
El contraste con los rascacielos era tan grande que muchos visitantes decían sentir que habían cruzado un umbral, como si al entrar en el parque dejaran atrás la vorágine moderna y entraran en un refugio de humanidad. Con el tiempo, el museo dejó de ser solo un homenaje a Henry Brown para convertirse en un símbolo universal. Representaba la resistencia de todos aquellos que alguna vez se negaron a vender sus recuerdos, la dignidad de quienes se opusieron a ser borrados por la indiferencia del progreso. Representaba también la importancia de la memoria colectiva, la necesidad de escuchar las voces del pasado para construir un futuro con raíces. Así, en el corazón de una ciudad que había intentado devorarla, la pequeña casa de madera permanecía firme. No era ya un obstáculo, sino un centro de gravedad, un lugar donde la gente acudía para reconciliarse con su historia. Entre las torres brillantes y las luces incesantes, el resplandor cálido de las lámparas del museo recordaba a todos que hay cosas que no tienen precio: el amor, la memoria, la dignidad. Y aunque Henry ya no estaba para verlo, su victoria se manifestaba cada día en las miradas emocionadas de los visitantes, en las risas de los niños que corrían por el parque, en los silencios reverentes frente al árbol genealógico. La ciudad había ganado un monumento, pero más que eso, había recuperado un alma. Henry Brown, que en vida había sido llamado terco y excéntrico, se convirtió en símbolo de fidelidad y resistencia. Su casa, salvada de la demolición, brillaba ahora como faro de memoria en medio de los rascacielos. Y cada noche, cuando las lámparas se encendían, era como si su espíritu siguiera allí, vigilando, asegurándose de que nunca más la ciudad olvidara lo que un hombre había protegido con toda su vida. No olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias increíbles. Haz clic y mira ahora el siguiente video. Estoy seguro de que te sorprenderá. Comparte este video con tus amigos para que ellos también lo descubran.